Ay, qué cosas. Bueno. ¿Dónde estaba escribiendo? Aquí. Ahí está. En términos de... sí estaba diciendo. Entonces, soy mala onda. Entonces, ya tenemos esta ecuación en azul, ¿no? Entonces dice, en términos de z, la altura z es la altura donde quiero calcular el campo, o sea, la altura de P con respecto al anillo. Y en términos de R, que es el radio del anillo, el elemento de campo va a tomar la expresión que tenemos en azul, ¿no? Y entonces dice, como estoy determinando el campo de componentes axiales, o sea, que están sobre el eje Z, en este caso, se debe multiplicar por el coseno de teta para tener el elemento del campo en Z. Sí, ¿no? Porque, o sea, ya sabemos nosotros que cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre, obviamente tenemos magnitud, dirección y sentido de las componentes del campo, o sea, de coseno de teta, pero sí necesitamos multiplicar por el coseno de teta precisamente. Y entonces, como nosotros ya hemos tenido una equivalencia del coseno de teta, entonces nosotros ya podemos sustituir en la fórmula. Y lo voy a escribir acá arriba. Entonces, cuando nosotros sustituimos, obviamente vamos a multiplicar todo esto por el coseno de teta. Y una vez que lo multiplicamos, entonces precisamente nos va a quedar, ¿dónde lo pondré? No deje espacio. Bueno, nos va a quedar que D va a ser igual a nuestra constante, 4pi epsilon 0 por todo igual, ¿no? Z cuadrada más R cuadrada. Y arriba tenemos lambda por ds, ¿no? Eso es lo que teníamos originalmente. Y cuando nosotros lo multiplicamos por la equivalencia del coseno, lo vamos a estar multiplicando por z cuadrada más r cuadrada y arriba nosotros tenemos z, ¿no? Esa es la equivalencia. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que el coseno de teta era igual a z sobre r chiquita y dijimos que r chiquita era igual a z cuadrada más r cuadrada. Entonces, solamente estoy multiplicando y al multiplicar nos queda precisamente esto de aquí. D igual a z por lambdas por el pedacito del anillo entre nuestra constante multiplicada por z cuadrada más r cuadrada a la 3 medios. Y esa es nuestra magnitud del elemento de campo en el eje del anillo. O sea, ¿qué es lo que estamos nosotros teniendo aquí? Esto es esto. Solamente la magnitud. Y bueno, la dirección la sabemos, ¿no? O sea, es de nuestro elemento de carga hasta nuestra carga de prueba, nuestro punto P. Pero obviamente nosotros cuando integremos todos esos elementos o esas contribuciones, vamos a tener un montón de vectores, ¿no? O sea, estaremos integrando esto, esto, o sea, hasta llegar a todos del anillo. Hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? No, ninguna. Bueno. No estoy guardando las capturas, ¿eh? O sea, lo que hago, lo que escribo en el Zoom, no está en la presentación. Espérenme que ya no puedo seguir anotando. Ahí está. Entonces, ya, bueno, ya teniendo esa magnitud del elemento de campo en el eje del anillo, ahora solamente nos queda sumar esas contribuciones por medio de la integración. Entonces nosotros integramos, obviamente nos queda que todo lo que es el... De hecho aquí me faltó porque aquí debería tener ds y no lo puse. Bueno,
no lo use, pero el caso es que nosotros tenemos que integrar todas las contribuciones del campo eléctrico multiplicadas por el coseno, y entonces eso va a ser igual a toda nuestra ecuación que teníamos antes, va a ser una constante, y lo único que nosotros tenemos que integrar es ds, o sea, nuestros pedacitos de anillo hasta tener un anillo completo. Pero, en realidad, tú dices, "Ay, pues, ¿cómo voy a integrar una cantidad de pedacitos que son chiquitos y que no tengo ni idea de cuántos son? Porque son infinitesimales, no tiene sentido, ¿no? Y mucha gente no se imaginaría que en realidad lo único que tienes que hacer es multiplicar tu entero original. Es decir, si tú sabes que tu circunferencia del anillo es igual a 2pi por radio, entonces lo único que tienes que hacer es decir, bueno, si yo quiero sumar todos mis pedacitos de círculo hasta completar el círculo completo, pues sumarlo simplemente es llegar a la distancia original, ¿no? De mi círculo. Entonces, en realidad no estás haciendo una integración, o sea, sí estás haciendo una integración, pero el resultado ya lo conoces, porque ya sabes cuál es la distancia total que vas a obtener. Entonces, cuando tú integras ds, vas a tener s, y s va a ser igual a 2pi por radio en el caso del anillo. Entonces, finalmente, esta ecuación te queda así. Y luego dice, tomando en cuenta que lambda, bueno, que la carga es igual a lambda por 2pi por radio, entonces tenemos finalmente la ecuación del anillo cargado, que va a ser esta ecuación de aquí. Y dice, bueno, antes de esa nota, otra nota, esperen. Dice, bueno, nota, por las cargas diametralmente opuestas, el campo en el punto central del anillo es 0. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Porque si nosotros nos regresamos a nuestra figura y nosotros tenemos cargas así, pues tenemos una carga hacia acá y obviamente otra carga hacia acá. Igual tenemos una hacia acá y una hacia acá. Entonces, la suma de todas las cargas, aquí al nivel del anillo, en el centro va a ser 0. Por lo tanto, si la carga es 0, el campo es 0. Entonces, si te preguntan cuál es el campo en el centro del anillo, en el mero centro es 0. Ya si tú vas elevándote, entonces ahí ya va a cambiar y nosotros vamos a usar esta ecuación que tenemos aquí para determinarlo. Entonces, esa es una. Y la otra dice, nota, cuando P se encuentra muy alejado del anillo, E se comporta como una carga puntual. O sea, el campo total va a ser parecido al comportamiento de una carga puntual porque R en comparación de Z es despreciable. Entonces, al final nos queda nuestra constante multiplicada por Q sobre Z al cuadrado. Y ya no consideramos lo que es R cuadrada. Y ya, eso es todo del anillo. Después, ¿Realmente qué es EZ? EZ es el campo eléctrico total, neto, sobre el eje Z. Porque nosotros habíamos dicho que P se encuentra a una distancia Z del anillo, del centro del anillo. Entonces, EZ es el campo neto total sobre el eje Z. O sea, el campo sobre nuestro punto P que está sobre el eje Z. Ok. Entonces, el disco de carga es parecido. De hecho, es lo mismo, solamente que tú tienes un disco que está, toda su superficie está llena de la carga, ¿no? Entonces, lo único que vas a hacer es que vas a tomar ese anillo como si fueran ese disco, como si fueran muchísimos discos concéntricos entre sí, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, lo que yo estoy señalando en mi diagrama como DW tiene una carga DQ. DW es mi anillo, ¿no? Obviamente son anillos muy pequeños, muy delgaditos, infinitesimales. Entonces, DW, que es un pedacito, un anillo de mi disco, tiene una carga DQ, o sea, un pedacito de carga, que genera un campo D, o sea, un pedacito de campo.
Entonces, nosotros sabemos que dq se puede expresar indirectamente a través de la densidad superficial de carga. Y entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros, esta no la anoté. Quién sabe por qué no la puse, iba acá arriba. Para expresar precisamente esa dq a través de la densidad superficial, vamos a tener que dq va a ser igual a la densidad superficial por el diferencial de A, un pedacito de área, lo que es igual 2pi, y en mi diagrama yo lo tengo como W, por el diferencial, un pedacito de W. Entonces, teniendo eso, podremos partir de la ecuación que teníamos del anillo cargado para obtener el campo generado en el disco, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es que sustituimos lo que es dq por lo que ya escribimos antes, que es densidad superficial por 2pi w de w por la z que teníamos ahí al lado, ¿no? Y entonces lo mismo pasa, que ahora nuestro radio, una cosa es el R, que es el radio del disco, pero nuestro radio de nuestro anillo chiquito va a ser W cuadrada. Entonces solamente estamos haciendo esa sustitución para tener la ecuación de abajo, que al final de cuentas volvemos a lo mismo. Nuestro campo total va a ser la integral de todos esos pequeños campos generados, y eso va a ser igual a la integral de toda mi ecuación ya sustituida, integrada en los límites de R y 0, ¿no? ¿Por qué R y 0? Porque yo voy a integrar este pedacito y voy a integrar este pedacito y voy a integrar este pedacito. Entonces, yo estoy integrando desde 0 hasta R. ¿Sí se entiende, no? Desde 0 hasta R. Entonces, por eso estamos evaluando en los límites de 0 y R. Y entonces, nosotros sabemos de entrada que esto es constante, al igual que Z. Entonces, eso va a salir de la ecuación y al final nos va a quedar Z cuadrada más W cuadrada a la menos 3 medios por 2W. Y entonces, después de integrar, eso nos va a decir que el campo total sobre el eje Z va a ser igual a la densidad superficial sobre 2 epsilon 0 multiplicada por 1 menos, bueno, en realidad si integras, te va a dar algo así. Sobre 2 epsilon 0. De hecho, también puedes encontrar la ecuación así. Por 1 sobre z menos 1 sobre la raíz cuadrada de z cuadrada más r cuadrada. También lo puedes encontrar así. Y lo único que tienes que hacer es utilizar la propiedad distributiva, ¿no? Para pasar... mentira. Espérenme. Me falta una letra. Aquí va z. Entonces, lo único que tienes que hacer es usar la propiedad distributiva para pasar la z acá. Y entonces ya te va a quedar la ecuación que tenemos acá abajo. Entonces, hasta ahí, ¿preguntas? La letra esa era carga sobre superficie, ¿no? ¿Cuál letra? La griega. No sé cómo se me fue el nombre. Ni yo, nunca me lo aprendí. Es carga sobre superficie, sí, sobre metros cuadrados. Metros cuadrados porque estamos hablando de una superficie del disco, ¿no? En el caso del anillo era una
densidad lineal, en este caso es densidad superficial. Y si nosotros nos vamos a un volumen, entonces es de densidad volumétrica. Pero en este caso, hablando del disco, es densidad superficial. Coulombs sobre metro cuadrado. ¿Preguntas? Entonces, para aplicarla tendríamos que, bueno, tendría que decir el problema, la superficie, ¿no? O, bueno, dar datos para calcular. En realidad, puedes calcular tú la superficie del disco si tienes el radio del disco, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando te piden calcular la densidad de la esfera, también si tienes el radio de la esfera, con eso puedes calcular la superficie y teniendo ya lo que es Q, pues entonces ya tienes la densidad superficial. Y, bueno, ¿por qué se usaría el radio R en vez del radio W para calcular esa superficie? El radio R, ¿cuál otro radio? W. Ah, W, porque W, mejor lo voy a dibujar. Es que hace rato lo dibujé muy feo. Imagínate que esta es mi, bueno, un poquito más grande, pero este es mi disco, ¿no? Este es mi disco. Entonces, este vector R es el radio de mi disco. Pero yo dije que mi disco se va a componer de pequeños anillos, ¿no? Pequeños anillos como este. Podríamos poner otro acá. Podríamos poner otro acá, ¿no? Entonces, cada uno de estos pequeños anillos tiene su propio radio. Y entonces yo voy no le puedo llamar R porque R es el radio total del disco. Entonces yo le puse W y ese es mi radio de mi disco. W es el radio de mi disco y DW viene siendo el largo del disco, ¿no? O sea, si tú tomaras este disco que yo tengo aquí y lo extiendes, o sea, vaya lo desenrollas, pues obviamente tienes un área así, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, este largo, es 2pi por W. ¿Por qué? Porque el largo en realidad, o sea, si tú no lo vieras con la letra W, sería 2pi por radio. Pero nosotros no le podemos llamar R porque R es el radio del disco. Entonces, para no confundirte, por eso le puse 2piw. Y entonces, dW es exactamente esto. Esto es dW, el ancho. Y el largo es 2piw. Y el radio de mi disco va a ser W. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, seguimos. Ya vamos a terminar. Esta está muy fácil. Aplicaciones. Ahora vamos a lo que son la línea finita, semi-infinita y la línea infinita de carga. Entonces, empezamos primero con la línea finita. Aquí nos dice, el campo eléctrico se da... bueno, ¿no? Línea infinita. Entonces nos dice, se tiene un segmento de carga que genera campo en P, ¿no? O sea, nuestro punto P. Nuestro punto P. Este es P. Y tenemos nuestro segmento de carga que va a generar campos sobre ese punto. Entonces, nosotros, como estamos hablando de un área, bueno, de una longitud limitada, déjenme usar otro color que no sea amarillo, no sé. Mi primer límite
es x1, si lo ven aquí. Y mi otro límite es x2, ¿no? Obviamente porque estoy sobre el eje de las x. Si tuviera eje de la z o de la y, no importa. Entonces, como tengo mi longitud limitada, entonces esos van a ser mis dos límites de integración, x1 y x2. Y ahora nosotros tenemos que darnos cuenta que teta, que es mi ángulo, va a crecer, bueno, teta y r, que es mi distancia de mi carga a mi punto P, esa es mi distancia R. Y teta es el ángulo que se genera entre el eje vertical sobre el que está P y mi carga, ¿no? Entonces, conforme avanzamos en X, nos damos cuenta que teta va creciendo. Ahí dibujé tres ángulos teta, ¿no? Y teta va creciendo y R también va creciendo conforme avanzamos en el eje X. Lo mismo pasaría si avanzáramos del otro lado, solamente que teta sería negativo, ¿no? Entonces, bueno, y eso ¿por qué sabemos que teta es positivo y negativo? Porque de trigonometría sabemos que cuando el ángulo se extiende hacia la izquierda en antihorario, el ángulo es positivo, ¿no? Y cuando se extiende al revés, en sentido horario, es negativo. Entonces, ya teniendo eso, bueno, sabemos que teta y r crecen proporcionalmente a x. Y entonces, con eso nosotros podemos decir que el campo eléctrico sobre el eje Y, que es el eje donde está el punto P, va a ser igual a la integral de nuestra constante K por la densidad lineal por nuestro diferencial de X entre R cuadrada, que R es nuestra distancia de aquí, ¿no? Y eso obviamente lo tenemos que multiplicar como estamos trabajando sobre componentes axiales por el coseno de teta. Entonces nos va a dar que el campo eléctrico sobre Y va a ser igual, obviamente K es constante, va para afuera, y la densidad es constante, va para afuera. Y bueno, todo esto es una sustitución trigonométrica, ¿no? Nuestro triángulo no lo dibujé, pero el triángulo quedaría así, pues tenemos el triángulo. Y en este caso, está mi lápiz. Este es nuestro ángulo teta. Este es Y. Este es R. Y este es X, ¿no? Justo como lo tenemos aquí. O sea, aquí tenemos R. Aquí tenemos Y. Y aquí tenemos X, ¿no? Entonces, con esa sustitución, nosotros podemos encontrar que el campo eléctrico sobre Y va a ser igual a nuestras constantes afuera por la integral de todas esas sustituciones, y obviamente van a estar en el límite entre teta 1 y teta 2, ¿no? Y eso nos va a dar al final que el campo eléctrico va a ser igual a nuestra constante por la densidad lineal entre Y multiplicado por la diferencia de seno de teta 2, teta final, menos el seno de teta inicial. Eso es en la componente X del campo, ¿no? Que diga Y, perdón. Y en la componente X va a ser lo mismo, solamente que en vez de senos, pues estamos usando el coseno, ¿no? Hasta ahí, esa es para la línea finita, cuando tenemos un límite, ¿no? Pero entonces, ¿cómo sabemos eso? O sea, ¿cómo sabemos que hay un límite estrechamente? Porque eso te lo va a decir el problema. O sea, si te dicen, esta es una línea finita de carga, pues entonces te van a decir de dónde a dónde va la línea, ¿no? Obviamente, si no te dicen límites, entonces no es finita. Y entonces ahí, pues obviamente tendrías que guiarte de las indicaciones del problema para saber si es semifinita o si es infinita. Pero ahorita vamos a ver las características de esas dos. Hasta ahorita de las fórmulas no hay dudas. Y si, bueno, en la segunda fórmula, o bueno, en la última, que es EX, bueno, yo digo, por lógica, o bueno, mi lógica me dice que en vez de Y, de dividirse entre Y, debería ser X, ¿no? En vez de Y, sí es cierto, sí.
Tienes toda la razón. Sí, solo que ya sabes que se me va la onda luego. Sí, porque ella es nuestra componente del campo total sobre el punto P, es nuestra componente en el eje Y EX es nuestra componente en el eje X. Y por eso fue que cambiamos de senos a cosenos, ¿no? Oye, ¿y qué significaba DX? DX, DX, Ajá. es la componente. O sea, nosotros queremos calcular esto, ¿no? Queremos calcular el campo eléctrico. Todo esto. Y para calcularlo, nosotros tomamos su componente en X y su componente en Y. Entonces, por eso es DEX, porque no podemos llamarle EX y EY, porque estamos tomando solamente un pedacito de Q. Entonces, en realidad, ¿cómo se llama? El vector que yo tengo aquí, el azul grandote, este es DE. Y está su componente en Y y su componente en X. Y entonces, una vez que yo calculé DEY y DEX, ahora sí, yo voy a sumar todos esos, voy a integrar y voy a sumar todos esos vectores para tener un EY y un EX, que me van a dar como resultado un campo E total. En vez de D, ya voy a tener E porque ya va a estar integrado. ¿Sí? Sí, y tengo otra duda. Por ejemplo, ¿se va a aplicar la misma fórmula para cada segmento del, o sea, si ves que hay 3 ángulos teta, ¿no? Entonces, se aplicaría en cada, pues, en cada segmento Es una que fórmula. ¿O yo cómo? no, o sea, yo no tengo 3, yo tengo infinitos. Bueno, no infinitos porque esta es una línea finita, pero tengo muchos que en realidad no sé cuántos son. Yo puedo tener uno aquí, puedo tener uno aquí, puedo tener otro aquí, puedo tener, o sea, tengo muchísimos. Entonces, no estoy calculando 3 campos. Yo puse 3 porque es una forma más demostrativa, si no hago un amontonadero de líneas. Pero en realidad es eso, estamos calculando cada uno de esos campos. Pero no tiene sentido que nosotros nos pongamos a calcular cada uno teniendo la herramienta de la integración. Nosotros solamente tomamos uno, luego lo integramos y ya integramos y es como si hubiéramos calculado cada uno de estos campos. O sea, no vamos a hacerlo O sea muchas que, por veces. ejemplo, puedo, entonces no habría problema si calculo, por ejemplo, solamente el 2 y así, ¿no? Teta 2 o algo así. Ah, no. O sea, tú O sea, puedes me tomar saldría lo mismo. de forma arbitraria cualquiera de los DX que tienes. eh, y no importa porque al final tú vas a integrar y te va a dar la misma fórmula. Ok, gracias. De hecho, es como si tú dijeras que tienes el anillo. Por ejemplo, el disco, bueno, el disco, por ejemplo, yo puedo tomar de DW, que está, la que tengo señalada ahí, o puedo tomar una más grande, o puedo tomar una más chica, no importa. Al final vas a integrar y te va a quedar la misma fórmula. Lo mismo pasa con el anillo cargado. Yo puedo tomar, ahí aquí no está. Yo puedo tomar ese pedazo de ese, puedo tomar el del otro lado, puedo tomar el de enfrente y el de atrás, y al final el campo eléctrico que genera cualquiera de los DS va a ser el mismo que cualquier otro, ¿no? Y eso es gracias a la densidad uniforme. Si no tuviera una densidad uniforme, no puedo decir que el campo eléctrico que genera una de las cargas es igual al otro. Pero aplicando el método de dividir en pedacitos pequeños, yo puedo decir que en cada uno de esos pedacitos pequeños la carga no tiene variaciones, es igual. Y por lo tanto el campo también es igual, ¿no? Entonces, precisamente por eso tomamos pedacitos pequeños para decir que el campo eléctrico, que la densidad lineal o superficial o volumétrica va a ser igual en cada una de las cargas. Entonces yo puedo tomar cualquier carga arbitraria y al final de cuentas la fórmula va a ser la misma.
Ok, gracias. ¿Alguna otra duda antes? Porque ya acabamos. Ah, bueno, no, nos faltan dos. Dania, ¿qué era acá en las fórmulas? ¿En dónde? ¿Me regreso? No, ahí, ¿dónde estás? Esas caras. La K es la constante que teníamos desde Coulomb. O sea, K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. Es la equivalencia. Ah, bueno, gracias. Y de hecho, bueno, creo que ya si nos adelantamos un poco más, la equivalencia de epsilon 0. A ver si no me falla la memoria, porque... mejor no te invente, mejor te lo se me va. Ah, sí. 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Y eso qué es o qué? O sea, el epsilon cero en sí que representa. Epsilon 0 se utiliza como una constante que tú puedes utilizar para hacer equivalencias entre lo que son diferentes cargas, entre lo que es incluso ley de Coulomb, ley de Gauss. Se utiliza como una constante para hacer equivalencias y se mide en coulombs, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo usamos en este caso para darle un valor numérico, un valor constante numérico a nuestro campo eléctrico, ¿no? Esto es igual a K. ¿Más dudas? No, bueno. Déjenme borrar esto. Entonces, otra vez, 7 minutos. Aplicaciones, ahora vamos con la línea infinita de carga. Si en la otra dijimos que teníamos límites específicos, en esta no tenemos. En esta los límites van a tender al infinito, ¿no? Hacia los dos lados. Entonces aquí dice, conforme los límites tienden al infinito, el ángulo tiende a ser recto respectivo al eje. O sea, nosotros ya sabemos que θ es el ángulo respectivo al eje sobre el que se encuentra P. Entonces, aquí se puede ver, conforme X va tendiendo al infinito hacia los dos lados, el ángulo va creciendo, creciendo, creciendo. E incluso las líneas punteadas pues son R, ¿no? Entonces, θ, eso es lo que dijimos al inicio, que θ y R crecen de forma proporcional a X, ¿no? Entonces, si X tiende al infinito, entonces θ va a tender a menos 90 y 90 grados. Y R, pues obviamente va a crecer, ¿no? Entonces, en esa situación, lo único que vamos a hacer es que teniendo ya nuestras fórmulas base, nosotros vamos a evaluar θ en 90 grados, porque tiende a 90 grados. O sea, a lo mejor no es 90 grados, pero se puede decir que sí, ¿no? Porque se va elevando y va elevando y va elevando hasta que llega a 90 grados. Entonces evaluamos θ en 90 grados en las dos ecuaciones que teníamos anteriormente. Y entonces vamos a tener que la componente del campo eléctrico en X va a ser igual a 0 porque son coseno de 90 grados. 0 más 0, pues 0. Y lo mismo pasa en el otro, el seno de 90 grados. Y entonces, teniendo eso, pues ya solamente lo sustituimos y ya tenemos nuestras dos fórmulas de campo, ¿no? Que en este caso, la fórmula del componente Y es esta, y en el componente X, pues es 0, el campo es 0. ¿Hasta aquí preguntas? Si no hay, entonces esta es la última aplicación, que es la línea semi-infinita de carga. Entonces, esto es más fácil porque nosotros vamos a ver que la línea se va a Tania, extender. regresando al otro.
¿por qué pones ahí 1 más 1 y 0 más 0? Porque estoy evaluando en estas dos fórmulas K lambda sobre Y bueno, para el caso de la componente en Y, ¿no? K lambda sobre Y por seno de teta 2 menos seno de teta 1. Pero teta 2 y teta 1 pues va a ser menos 90 y 90, entonces seno de teta y seno de teta va a ser 1. Entonces nos va a quedar 2, ¿no? 2 lambda por K. ¿Y siempre en este caso será de 90? Solamente en el caso de la línea infinita, porque los límites, como ya no hay límites, tienden a infinito y menos infinito. Entonces teta va a tender a menos 90 y a 90. Y entonces, por eso evaluamos en 90. Y cuando evaluamos en el caso de la fórmula de los cosenos, pues obviamente coseno de 90 es 0, coseno de 90 es 0. Entonces el campo en el componente X es 0. Ok, gracias. Y entonces pasamos a la última aplicación, que es la línea semi-infinita de carga, que ya habiendo entendido los dos casos anteriores es muy fácil, ¿no? Porque nosotros, bueno, podemos ver que teta se va a extender a 90 grados porque tiende al infinito el límite de un lado, pero el otro lado es un límite fijo, ¿no? Entonces, si nosotros fijamos teta 1 igual a 0 grados y teta 2 igual a 90 grados, pues simplemente vamos a evaluar en esos límites, ¿no? Y lo mismo sería para el otro lado. Si se elevara hacia el otro lado y este lado fuera finito, pues sería lo mismo. Evaluar. Simplemente es eso. Y ya, ¿no? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Porque ya terminamos con... Bueno, no terminamos con distribuciones continuas, pero ya terminamos con todo lo que son estas aplicaciones. Y pasamos al siguiente tema. Teta 1 siempre va a ser 0. No. Porque si tú pusieras, a ver, si tú pusieras que el eje Y está de este lado y que tu línea infinita va a extenderse hacia acá, entonces va a ser al revés. Teta 1 tiende a 90 grados y teta 2 está en 0 grados, ¿no? O sea, es lo mismo, pero estamos al revés, hacia el lado contrario de las X. Entonces ahí varían los valores de teta 1 y teta 2. ¿Más preguntas? Ninguna. Bueno, entonces ya terminamos esto. Casita, y no sé por qué me regresó al inicio, no quería regresar al inicio, pero... Entonces, ahora el siguiente tema va a ser dipolo en un campo eléctrico externo, pero tenemos 1 minuto para que se cierre la sesión. Entonces, antes de que me interrumpa, Digas en términos de Z. y me queda en términos de Z, efectivamente. Vuelvan a entrar al mismo link, pero denme 1 minuto para volver a abrirla y ya.